Programa patrocinado por Turismo Lanzarote. Hola, buenas. Bienvenidos a El Enyesque Canarias. El Enyesque se ha convertido en un programa enogastronómico de difusión regional y emitimos para todas las islas a través de Atelcan, que es la Asociación de Televisiones Locales de Canarias. Bueno, pues con esta grata noticia les doy la bienvenida y les digo ya, sin más, con quién vamos a hablar y cuáles van a ser nuestros invitados. Estaremos con Marcos Tavío, que desde El Hierro acaba de ser, digamos, recomendado, bueno, más bien le han otorgado un Sol Repsol, lo que sería equivalente más o menos a una estrella Michelin. Propietario del restaurante Aborigen 8, y luego también hablaremos con él y con Kevin Barrera, que es el segundo de cocina y la mano derecha de Marcos Tavío. Y luego pues hablaremos con Juan Domínguez del restaurante El Bocadito, un poco pues de cómo está la temporada y cómo va a venir la temporada de verano. Así que sin más, pues conectamos con Marcos Tavío, propietario del restaurante 8 Aborigen. Marcos. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. A ver, te oigo un poco bajito. ¿Me ves? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Tú me oyes o no? Yo sí, perfecto. Ahora te oigo muy bien. Bien. Bueno, pues primero, bienvenidos al Enyesque. Kevin Barrera, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo Muy está el bien, tiempo muy por bien. allí en El Hierro? Pues como tú lo dejaste. Parecido, ¿no? Bueno, claro, yo la verdad que he Parecido. disfrutado, estuve este fin de semana en El Hierro y estuve degustando el nuevo menú de Marcos Tavío y la verdad que es impresionante, digamos, la facilidad además con la que tienen de elaborar platos absolutamente locales, con materia y producto local, 100% casi, o sea, digamos que está haciendo un trabajo único en lo que es El Hierro. Marcos, ¿cuánto tiempo lleváis con el nuevo menú? Pues como siempre los menús duran 3 meses. Nosotros nos regimos por el calendario agrícola bereber, que es el calendario que se usaba antiguamente, no solamente en los indígenas, sino también los canarios europeos. La gente se llevaba por las estrellas y entonces en base a ese calendario pues iban haciendo su vida, sus cosechas, que eran fundamentales para poder sobrevivir. Entonces en base a eso nosotros hacemos 4 menús al año, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Y ahora a este pues le queda hasta el 20 y pico de junio, en que comenzaremos con el de verano, con el solsticio de verano. Efectivamente, ahora queda nada, queda menos de un mes, estamos ya Sí, en junio, o sea que así es. estaba yo pensando, digo que mucha gente me ha hablado, me ha preguntado, dice, oye, ¿y cómo han dado un Sol Repsol a un restaurante en El Hierro? Pero si aquello es muy pequeño, pero bueno. Ellos no saben que primero Marcos es nacido en Tenerife y que donde realmente ha estado muchísimos años trabajando ha sido en Tenerife y decidió últimamente pues irse al Hierro y miren si hizo bien y si atinó que al poco tiempo digamos, tanto Kevin como Marcos son poseedores de ese anhelado Sol Repsol, ¿no? Así es, bueno, nosotros realmente nos dieron el Sol Repsol en el 2024 y lo hemos renovado este año, como tú bien sabes. También a finales del año pasado nos dieron ese reconocimiento de la
de los 100 mejores restaurantes del mundo vegetales, la We Are Smart, que da en vez de estrellas, da rabanitos, ¿no? Es decir, estamos haciendo un trabajo aquí en la isla que, que parece como que no se puede hacer en una isla pequeña, pero yo creo que en el fondo donde mejor se puede hacer es una isla pequeña. En una isla pequeña uno deja salir la autenticidad que es difícil de que te salga cuando estás en islas turísticas, en islas grandes, donde vives del turismo, donde el turismo te influye prácticamente al 100%, y aquí a nosotros nos influye pues lo que somos. Somos canarios y nos gusta mostrar lo que sabemos hacer los canarios desde Canarias y no lo que sabemos hacer los canarios igual que lo que hacen en otros lugares, ¿no? Canarias está llena de proyectos donde le mostramos a la gente que viene de fuera que hacemos muy bien las cosas que ellos hacen en su tierra. Sin embargo, lo que quieren estas personas que nos visitan es ver que sabemos hacer cosas con lo nuestro, con nuestro territorio, con nuestra identidad, con nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Y bueno, nosotros vimos ahí un nicho importante de que hacía falta mostrarle a los turistas que nosotros pues podemos hacer una cocina basada en lo nuestro, pura y exclusivamente, e intentamos mostrarle a los jóvenes que se puede hacer para ver si en un futuro pues tenemos más conceptos de este tipo, ¿no? Bueno, estamos también, yo este fin de semana cuando estuve allí, tuve la sensación de que más o menos habéis logrado algo muy complicado que igual en una isla, yo para mí, a bote pronto, me parece más difícil hacerlo en una isla pequeña que en una isla grande, que es llegar a hacer un menú de degustación en el que, pues, digamos, redondeando casi, digamos, el 100%, no, vamos a decir el 95% de los productos que conforman tu menú de degustación realmente son productos de proximidad, locales y productos en su mayoría de la Isla del Hierro, ¿no? Sí, nosotros desde un principio, desde que decidimos quedarnos en el Hierro y no volver a Tenerife después de la pandemia. Les recuerdo que nosotros vinimos al Hierro por la pandemia, cerramos el restaurante aborigen en el Hotel Mensei y buscamos soluciones temporales para pasar ese mal rato. Y ahí nuestra obsesión fue, cuando ya decidimos quedarnos y volver a abrir aborigen, pues la obsesión era llegar a conseguir hacer una cocina de territorio absoluto, o sea, de cercanía total. Poco a poco fuimos subiendo ese porcentaje de productos de la propia isla del Hierro y ahora mismo estamos en un porcentaje altísimo. Realmente nosotros no consumimos sino bolsas de vacío, aceite freidora, eh, eh, todas estas cosas que no tenemos en la isla. Pero sin embargo, todos los ingredientes importantes, o la gran mayoría, hablamos de prácticamente el 95%, son de la isla del Hierro. Eso parece difícil, pero realmente nosotros basamos muchísimo nuestra cocina en la recolección, en la pesca, en el ganado que tenemos aquí en la isla, y eso nos permite, pues, que aunque parezca más difícil, es más fácil. Recolectar en la Isla del Hierro, debido a su, bueno, a su territorio asilvestrado, donde todavía puedes caminar sin ver casas, sin ver gente, pues nos permite conseguir todos esos productos que en una isla grande, incluso en Lanzarote, por ejemplo, serían más complicados, habría que desplazarse más lejos de un lado a otro. Y por todavía para más Henry, nosotros lo que hemos hecho es meter en nuestra propia huerta, pues todos esos ingredientes silvestres que recolectábamos, pues todos los que hemos podido los hemos metido en la huerta y así conviven junto con los vegetales tradicionales y hemos logrado una simbiosis silvestre tradicional que posiblemente sea la clave de nuestra cocina. Eh, Al final lo que es complicado en el Hierro es que la gente venga al restaurante porque no tenemos el turismo que tienen otras islas. Nosotros tenemos unos 20.000 turistas al año, mientras Canarias tiene
como se habla ahora de una barbaridad de millones de turistas, ¿no? Pero sin embargo, con la oferta que tenemos tan especial, pues hacemos que, haciendo un restaurante pequeñito para 8 personas, pues logremos llenar, si no todos los días, prácticamente todos los días. Bueno, Kevin, muy buenas, Muy nuevamente. buena. Bueno, a mí me ha sorprendido también muchísimo el tándem que hacéis entre Marcos y tú, porque realmente entre los dos hacéis el 100% de lo que es el menú, que no hay carta, lo dejo claro. Marcos funciona solamente con menú degustación, pero claro, un menú, y luego dais solamente, única y exclusivamente, 8 comensales. Pero claro, 8 comensales que comienzan a la vez los 8. Explícame un poquito cómo organizáis esto, porque será complicado también. Sí, bueno, al final tiene muchas horas de organización detrás para ese espectáculo un poco que damos a partir de las 8. Y, y bueno, al final es un trabajo continuo de crear, de recolectar, de procesar todos esos alimentos y todas esas cosas para que una vez comencemos el menú esté todo perfecto. Luego tenemos muy buena simbiosis. Tenemos un feedback muy bueno en el restaurante, entonces ya hay muchas veces que solo con mirarnos nos entendemos perfectamente lo que tenemos que ejecutar y vamos, al final es un placer poder participar en algo como esto y poder enseñarle a la gente una visión diferente, ¿no? de nuestra cocina y de nuestras islas. Bueno, y Sí, también no nos tienes... olvidemos que, Sí, 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 dime. sí, no nos olvidemos que Kevin lleva conmigo y no con este restaurante, pero sí con otros anteriores, mucho tiempo. Él terminó sus estudios de cocina y vino a hacer las prácticas en el restaurante Nikkei, aquel restaurante de Santa Cruz, ¿no? Que hacía hace 10 años lo que están haciendo ahora como moda los restaurantes japoneses, ¿no? Y él ya entró conmigo ahí, desde ahí ha estado prácticamente todo el tiempo vinculado a nuestras propuestas y comenzó en Aborigen, cuando comenzamos en el Hotel Mensei, pues él comenzó ya con nosotros y al final pues ha acabado pues siendo prácticamente el jefe de cocina de 8 Aborigen porque eh, él es el que dirige toda la operación, el servicio, ya que yo también pues me encargo un poco de contarle a las personas pues todo lo que va a suceder y todo lo que va sucediendo durante el servicio, ¿no? Bueno, Kevin, eso es cierto, también es algo curioso y a tener en cuenta, porque tú, quizás Marcos asume el relato, es la persona que nos va introduciendo cada uno de los platos y además de una manera muy distendida y a la vez muy explicativa. O sea, también quizás pues esa preocupación siempre que Marcos a mí me ha transmitido, que es la sostenibilidad, que es realmente pues, por lo que tenemos que realmente trabajar y trabajar seriamente. Y entonces, digamos que ahí hay, mientras él hace ese relato, que bueno, habla de los indígenas, de los aborígenes y bueno, y hasta nuestros días, ¿no? Pero que en ese momento, mientras, digamos que es donde yo veo que vais muy bien acompasados, porque es el momento que tú continuamente estás preparando ya los platos que van a salir. Con lo cual, Marcos luego ya, como dice él, cuenta lo que sale, ¿no? Pero bueno, ahí o sea, ahí es tener claro, digamos, por dónde va cada uno dentro de la cocina, ¿no? Porque además los dos en el fondo estáis dentro de la cocina. Sí, es un momento de máxima concentración en el que, aparte de estar elaborando esos platos, pues pues estamos atentos a el uno del otro en el momento en el que estamos para acompasar justamente que el relato pues vaya acorde con los platos, con terminar los platos y demás.
muchas veces pues esa conexión, por así decirlo, nos brinda que a veces se nos complica un poquito más el servicio, el emplatado, podamos solventarlo sin ningún tipo de percance. Sí, que la gente se dé cuenta, a veces suceden cosas como en todos los servicios y prácticamente esa conexión de la que tú hablas hace que la gente, pues al final nosotros nos quedamos un poco preocupados porque no ha salido tan bien como hemos querido, pero la gente no se da cuenta porque en el fondo siempre solucionamos esos pequeños hándicaps que pasan, que acontecen de vez en cuando, sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque ya son muchos años juntos y ya, como decía Kevin antes, solo con mirarnos, pues ya sabemos lo que estamos pensando. Todo eso se nota en el servicio, pero sobre todo lo más que se nota en el servicio es la pasión que tenemos por lo que hacemos y que yo creo que le he transmitido a Kevin y que Kevin pues ya sabe transmitir a las personas que van con su bien hacer, ¿no? Al final, nosotros, lo que hablabas de la sostenibilidad es fundamental. Nosotros, aparte de contar esa historia tan bonita que es nuestra historia, la historia de Canarias, y que la gente se sorprenda al conocer todo eso que hay detrás, ¿no? Nosotros somos un restaurante donde la sostenibilidad es el ingrediente fundamental, ¿no? Intentamos mostrarles a las personas que se pueden hacer cosas con cosas muy especiales con lo que tenemos cada uno en nuestra isla o en las islas. Al final, Canarias está llena de proyectos donde hacemos cosas que no nos representan tanto, ¿no? Y yo creo que es importante que nos demos cuenta ya de una vez de que necesitamos que las personas que vienen a visitarnos a Canarias vengan por nosotros y no por lo que tenemos, porque lo que tenemos se va a ir desgastando cada vez más, ¿no? Y si nosotros vamos sustituyendo lo que tenemos por lo que somos, poquito a poco iremos cambiando el modelo turístico ese que tanto añoramos, ¿no? Y empezaremos a tener un turismo de menos cantidad y de más calidad, que es lo que todos queremos, yo creo que en el mundo, ¿no? Yo creo que este boom turístico tarde o temprano va a empezar a acabar, porque si no, no lograremos esa sostenibilidad que queremos en todos lados, ¿no? Y Ocho Aborígenes es un ejemplo de ello, ¿no? Trabajamos muchas horas durante pocos días. Eh, Nosotros este espectáculo, como decía Kevin antes, que hacemos a las 8 de la noche, comienza muchas horas antes. Nosotros tenemos que producir por el día, tenemos que prepararlo todo, somos solo Kevin y yo. Ir a recolectar. Ir a recolectar, ir a la huerta, ir a buscar el pescado, porque lo vamos a buscar nosotros, no nos lo traen, queremos ver el pescado que vamos a comprar. Vamos a ver al de la oveja y le decimos que queremos esta oveja para la semana que viene, o a la cabra, o el cerdo, lo que sea. Es decir, en todo estamos nosotros eh, manejando la operación, ¿no? Entonces, eso hace que durante los 4 días que tenemos servicio estemos prácticamente dedicados al restaurante. Ujú. Oye, hay un hilo conductor que tú lo acabas de nombrar también, que es un poco esa historia de Canarias, pero que tú te remontas a los indígenas y además es una historia que tú controlas mucho y muy bien entre los indígenas, los aborígenes y como diría yo, hasta nuestros días, ¿no? Pero que yo creo que proviene y que a ti te ha dado mucho juego y mucho sentido, porque yo veo que llevas años ya que estás, digamos, colaborando con la Cueva Pintada de Galdar, y bueno, pues yo sé que allí continuamente, en cuanto tienes posibilidad, te desplazas y pasas el tiempo mayor posible con todo el equipo que está allí, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya no solamente trabajamos con Cueva Pintada, nuestra relación con arqueólogos y museos y centros de interpretación de varias islas es bastante frecuente. Recientemente estuvimos en el Museo Arqueológico de Betancuria, en Fuerteventura, donde estamos ahí planeando a ver si al final sale algo con este yacimiento
que está en la isla de Lobos, que donde es un yacimiento que siempre se pensó que era un yacimiento indígena canario, pero al final resultó que era un yacimiento romano, ¿no? Esos romanos que vinieron antes de la colonización bereber y que tenían estadías temporales en Canarias para la industria de la púrpura, ese color que sacaban de la caracola para teñir los trajes de los nobles. Pues ahora mismo se está excavando mucho allí y hemos estado hablando con el director del Museo de Betancuria para ver qué posibilidad había de vincularlo con lo que es el patrimonio comestible y añadir a nuestro menú esa parte romana, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante porque eso amplía muchísimo el abanico de posibilidades gastronómicas. Es decir, nosotros no paramos, estamos continuamente yendo a excavaciones, hablando con arqueólogos. Recientemente Jacob Morales, es arqueólogo de la Universidad de Las Palmas, pues hemos estado trabajando bastante con ese libro que han sacado, que habla de, de la vinculación que tiene el poblamiento de Canarias con la semilla de la cebada. Y bueno, siempre estamos al día porque en el fondo la arqueología es nuestra herramienta creativa. Nosotros utilizamos lo que está debajo de la tierra para crear nuevos platos, para crear nuevas experiencias. Yo creo que tú hablas de que hablamos mucho del mundo indígena. Yo creo que la historia de Canarias no comienza cuando nos conquistan, sino comienza 20 siglos antes, cuando llegan los primeros pobladores definitivos. Y hay que tenerlo en cuenta no solamente en la cocina, sino hay que tenerlo en cuenta en todo. Toda nuestra identidad arquitectónica, a todos los niveles, siempre tenemos que tener alguna vinculación con el pasado aborigen, porque es clave para entender nuestra idiosincrasia y nuestra relación con nuestro país, ¿no? En el fondo, siempre lo digo, somos unos españoles diferentes que vivimos en otro continente y todo eso nos hace especiales. Y el hacernos especiales tiene que servir para que realmente pues, la gente venga por lo especiales que somos y no por las cosas tan especiales que tenemos físicamente en el entorno, ¿no? Y yo creo que ahí radica todo. Y Ujú. nosotros en Ocho Aborigen intentamos transmitir eso para que los jóvenes vean ahí que desde Canarias, desde los canarios, se pueden hacer cosas igualmente especiales que en Japón, en el País Vasco, en Dinamarca, en Italia, en Francia. Pues aquí se pueden hacer cosas muy especiales y muy bonitas como tú has vivido ya en varias ocasiones, ¿no? Efectivamente, y además no me canso y siempre me sorprendo con algo. En este caso, yo vi que también, Kevin, habéis introducido una serie de aperitivos, pero bueno, que como todo, pues está relacionado efectivamente con ese hilo conductor que es aborigen, ¿no? Y bueno, veo que hay 4 aperitivos, que luego hay 8 pases. ¿Cuáles son los platos, digamos, que tú crees que la gente le sorprende más del menú degustación? Bueno, la verdad que eso es un poco a gustos también, pero el gofio es uno de los platos que más suele sorprender, aunque es uno de los platos más buscados, por así decirlo, ¿no? Porque es el más identitario para nosotros. Luego tenemos otros platos como la jarea de vieja, que es un montadito que hacemos con esa técnica de salar un poquito previo a esa cocción. El peto, que para nosotros es un producto muy, muy importante por su pesca selectiva Ujú. y son de los platos que más suele sorprender. Por radicalidad también, un poco, ese ese último pase que tenemos, que es un gaite que hacemos con el gofio, haciendo un poco el recuerdo de ese aprovechamiento que hacían ellos del gofio al día siguiente y que lo acompañamos con una oveja. Ujú. Y para mí es uno de los platos que más me gusta porque es un poco el más radical de todos, el más El más que expresa identitario, por quizás así mejor decirlo. un poco la carta, el menú y las intenciones de 8 aborigen, ¿no?
Sí, Claro, es que piensa que el menú es un perfil estratigráfico. Sí. Cuando uno excava en un yacimiento, lo primero que encuentra es lo más reciente. Si sigue excavando, si los arqueólogos deciden que es un buen sitio para buscar información, pues se sigue excavando. En ese perfil van apareciendo diferentes estratos con información. Pues nuestro menú es así, Es así. comienza con ingredientes Sí, sí, más sí. más cercanos en el tiempo, y Ujú. poco a poco se va radicalizando en cuanto a técnicas, en cuanto a sabores más intensos, y acaba pues en el final del yacimiento, lo que pudo ser el poblamiento original, ¿no? Y Sí, luego sí. acaba con unos postres que creo que a ti no te gustaron mucho, ¿no? ¿Eh? Y, Bien buenos, y yo creo que bien buenos. el último postre también forma parte de esos platos sorpresivos, porque Sí, sí, sí. es lo que posiblemente pudo ser el único postre indígena, fue el tafor, ¿no? Eso de Efectivamente. cortar la leche de cabra. Bueno, pues un poco Pues esa es la filosofía. Marcos, Kevin, muchísimas gracias por habernos atendido desde tan lejos, en este caso, desde la Isla del Hierro. Y nada, os deseo que tengáis una buena temporada de verano, que entra ya dentro de 15 días más o menos. Y yo creo que va a ser un verano fuerte, importante. Y bueno, pues un fuerte abrazo y que sigáis haciendo las cosas como las hacéis y seguir esa línea tan personal y que caracteriza tanto a Ocho Aborigen. Muchas gracias y nada, nos vemos lo antes posible. Me voy al aeropuerto y me escapo y me vuelvo al Hierro porque volví realmente con ganas de volver. qué bueno. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Fernando. Fernando. Intentaremos no sacar la lámpara esa que sale detrás la próxima vez. Bien, no, Me parece que el nos va a encuadre ha atacar la quedado muy araña bonito, esa, muy la bonito. araña. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues ya ven, Ocho Aborigen, Marcos Tavío. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en El Enyesque, Canarias. Bien, pues como les indicaba en la entrada del programa, ahora vamos a saludar a nuestro invitado Juan Domínguez, dueño del restaurante El Bocadito, restaurante que poco a poco han ido pasando los años, yo lo he visto crecer. Y bueno, Juan Domínguez, muy buenas. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Digo que he ido viendo ese restaurante crecer poco a poco, Sí. pero ya dentro de poco serán casi 20 años. Ya pasaron, yo creo que estamos en 22 o por ahí ya. En 22. Qué barbaridad. Ya se hizo mayor ya el niño, ¿eh? Joder, que sí se ha hecho mayor, ¿eh? Bueno, señor. pues, oye, qué bien. Joder, yo pensaba que andaría por los 20, quizás, ¿no? Por ahí, más o menos. Yo por eso lo saqué, pero que incluso ya había pasado, ¿eh? Bueno, el tiempo vuela, ¿eh? Vuela. Tempus fugi, como decían, ¿eh? Bueno, Juan, además de todo lo que vamos a hablar, obviamente, de comida y de platos, pero ayer estuve en tu restaurante, como bien sabes, y realmente me sorprendiste mucho. Yo sé que te gusta hacer licores y probar diferentes tipos de licores, cosas un poquito especiales, pero ayer probamos un limoncello que la verdad estaba sensacional. O sea, probablemente yo sea el mejor que haya tomado nunca. Bueno, como tú bien dices, me encanta hacer licores. Yo creo que sería feliz haciendo licores Sí, de todo sí. tipo, Sí. pero mi preferido es el limonchelo. Y hace un par de semanas lo tenía ya un poquito olvidado, ¿eh? He hecho mucho limonchelo en la vida, ¿no? Pero estuve en la zona de Campania, estuve precisamente en Sorrento, en Italia, que es la cuna de limonchelo. Sí. Y ahí se me reactivó un poquito todas las ganas de volver a hacer limonchelo y tal. Y Porque dado has que- estado recientemente allí. Sí, hace dos semanas que... Ah, 2 que llegué. semanas. Sí. O sea, vamos, que lo viste y dijiste, Sí, en cuanto sí. yo llegue a Lanzarote lo hago. Además me impresionó, es un pueblo precioso, Sorrento. Sí. Está dedicado totalmente al limón. O sea, su cultura es el limón, ¿no? Entonces, limoneros por todos lados, por supuesto, pero todo gira en torno al limón. O sea,
helados de limón, limonchelos, figuritas de limón, o sea, el pueblo vive del limón prácticamente, ¿no? Y es curioso, y además es que yo creo que es mi árbol preferido. Sí, Ese colorido, ese verde, ese amarillo, a mí me puede. Oye, me enamoré de ese pueblo y reactivé el tema del limonchelo. Y pensé, claro, bueno, mis padres tienen un limonero precioso, que hace unos limones enormes, Enorme. sin Pero nada a de veces fumigaciones. hay limones muy grandes que luego los abres y te llevas una decepción porque tienen una capa muy gruesa, están un Bueno. poco secos, tal. O sea, tiene que ser limones Bueno, igual. ¿El limonchelo qué va mejor? ¿Con un limón grande o con un limón No, normal? el limonchelo queda mejor con un limón grande, con un limón de Grande. cáscara gorda. Sí, sí. Siempre, contra más grande sea el limón, más cáscara tiene, ¿no? Sí, No sí, quiere decir sí. que porque sea, y sobre todo hay limones así, parecen melones. Sí, sí, Pero sí. realmente el limón por dentro es así pequeñito. O sea, estos los utilizan, los vacían, lo utilizan sobre todo para hacer limonchelo. Pero los vacían y los llenan de helado y a los turistas pues van con sus limones ahí, ¿no? Por la calle. Pero bueno, hay muchas variedades de limoneros, ¿eh? Y de limones, claro. Y entonces, digamos que tú crees que o sea, la variedad tiene que ser un limón grande Sí, y con una cáscara, digamos, importante también. ¿Y cómo lo haces? Bueno, sobre todo esos limones grandes se suelen tener particulares, que son los que lo gestionan, y suelen ser sin pesticidas o sea, limones ecológicos, ¿no? Y bueno, esa cáscara, cuando el limón es muy gordo, tiene más profundidad de cáscara, porque cuando el limón es muy finito, tú lo pelas y te sale mucho blanco, y claro, el blanco amarga para hacer licor. Amigo. Y hay que estar quitándole, es más laborioso. Y la cáscara del limón gordo es como más espesita, da mejor resultado, huele mejor. Ah, qué bien, qué bien. Pero ¿cómo se hace? A ver, así por encima. Yo no es que yo Bueno, sé que la fórmula secreta, Bueno, la pues cada maestrillo tiene su librillo. En Italia, sobre todo, que hay mucha tradición de limonchelo, cada familia tiene su secretito. Entonces, Sí, ¿no? el secreto va en la cantidad de partes de agua que le pones y la cantidad de azúcar. Y entonces lo guardan esas fórmulas familiares como si fuera un secreto, ¿no? Como era un paño, ¿no? Qué bien. Entonces, bueno, como cualquier... Bueno, los licores se pueden hacer de muchas formas. El licor al final es un tienes que poner en determinados alcoholes a infusionar determinadas cosas. Y entonces, depende de cómo lo hagas, así te quedará, ¿no? Hay gente que lo hace... El limonchelo se hace sobre alcohol, Sí. de 96 grados. Es un alcohol de boca que se llama. Jolín. Que es un alcohol especial consumible. Pero luego hay que rebajarlo mucho, digo yo. Claro. Y también se puede hacer, hay quien lo hace, pues lo mete en vodka o en ginebra. Por ejemplo, aquí se suele utilizar, para hacer el licor de mora, se suele utilizar la infusión con vodkas o con ginebras y tal, ¿no? Pero el limonchelo en realidad es un alcohol de 96 grados, consumible. Hay que rebajarlo con agua y azúcar. O sea, primero hay que dejar el limón de 10 a 12 o 15 días que coja ese sabor y ese olor al limón. Y luego, pues, yo, por ejemplo, le pongo 2 partes de agua por litro y 300 gramos de azúcar también. Entonces, oye, te voy a dar mi fórmula secreta. Bien, bien, bueno, más o menos ya lo voy cogiendo, pero bueno, como tú dices tú, cada uno tiene su toquecito. Cada maestrillo tiene su puntilla, eso. Sí, efectivamente. Pero también yo hubo una época en la que te veía continuamente haciendo unas garrafas enormes de vermú. Sí, bueno, me he hecho un poco de todo, porque ya te digo, me encanta este mundo y bueno, pues he hecho pruebas con todo. Yo hacía un vermú muy tradicional, muy casero, y cuando conocí a David, que es un vermú maravilloso, pensé, voy a dejarlo aquí, Sí, sí. porque no voy a conseguir hacerlo tan bueno como él lo está haciendo. Y yo creo que fue a raíz de conocer a David que paré con el vermú. Sí, porque ahí ya viste toda la complejidad Sí, igual, sí, ¿no? sí, sí. Hombre, además Davide ha sido el vermú primo, ha sido el primer vermú que se ha hecho en la isla, ¿no?
Bueno, creo que sí. Sí, Creo que sí. Yo que estoy seguro, sí, que cuando lo sacó, porque ha venido aquí varias veces y hemos hablado y... Bueno, yo he conocido antes de David, sí que se ponían en el mercadillo, se ponían unos señores allí que hacían vinos y hacían algo de vermú, pero no tenía el toque ese de vermú profesional, ¿no? Sí. Hacían una especie de vermú casero Igual como el hacían algo casero, como el que hacía pero, yo, ¿eh? Es algo así. Claro, sí, algo casero que en pequeño volumen también, ¿no? Claro. Claro. A ver, el vermú es diferente. El vermú se infusiona con vino. Sí. Coges un vino blanco y un montón de especias. Y un montón de... Claro, hay poniendo una especia que es la que le da nombre, que es el ajenjo, el ajenjo. que si no tiene ese producto no se podría llamar vermú, ¿no? Aparte del ajenjo ya le puedes poner lo que quieras, corteza de naranja, canela, o sea, hay un mundo ahí, ¿no? De posibilidades, ¿no? De hierbas y de... Bueno, vamos al bocadito. Venga. Estamos en junio, comenzando ya, estamos a puertas del verano. ¿Cómo ha sido estos meses? Pues bien, Porque yo he oído de todo. Yo Entonces personalmente he estoy un trabajado poco... bien, Sí. quizá ha bajado un poquito, todo el mundo se está quejando, con razón, ha bajado un poquito, a lo mejor este mayo, a lo mejor un 10%. Pero es que mayo ¿no? al final siempre es como el Pues peor sí, mes, ¿no? lo que pasa es que hemos tenido... Mayo, junio son meses siempre un poco complicados. Lo que pasa es que a partir de la pandemia hemos tenido una progresión siempre a más, Sí. que mayo ha dejado de ser un mes malo. Entonces, Ajá, claro. pero esto ha sido a raíz de la pandemia, porque yo recuerdo antes de la pandemia que mayo con las comuniones y con 1000 cosas, pues bajaba mucho, ¿no? Pero bueno, este año sí se ha bajado un poquito, ¿eh? Te digo. Yo en un 10% por lo menos lo he notado. Sí, ¿eh? Mm. Bueno, Pero bueno, yo veo que todo el mundo se queja tanto que digo, bueno, Sí. pues es normal, ¿no? ¿Sabes? Sí, que me quede como estoy, ¿no? Claro, dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Bien. Oye, Juan, entonces, vamos a ver, el tema de las carnes yo creo que supuso un momento de inflexión, las carnes maduradas Sí. en el bocadito, ¿no? Por supuesto. El introducir ese producto que luego arrastra a otros derivados también o parecidos, yo creo que fue un momento clave, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Fue un acierto totalmente, hacer la parrilla a la vista sobre todo. También. Ese aroma cuando entras en un restaurante y te huele a brasas, yo creo que es un gancho importante. Sí. Y sobre todo el tema de las carnes maduradas, cuando yo empecé con ellas, pues estábamos empezando a despertar todo el mundo, ¿no? Con la maduración, no sabíamos bien lo que era, nos creíamos que metiéndolo en una nevera ya maduraba, o sea, no sabemos bien y entonces, bueno, hemos aprendido todos, incluso yo, desde ese tiempo, ¿no? Yo creo que llevaré ya 8 años con las carnes maduradas. Sí. O así, ¿no? Sí. Es verdad. Oye, pero además que en un principio yo creo que chocaba, ¿no? Porque, por ejemplo, el típico chuletón del País Vasco normalmente no se madura. Es una carne tipo choguichu, que son como de 20 días o así, ¿no? Sí, bueno, de pronto nos damos cuenta que madurando la carne, para el que no lo sepa bien, madurar es un proceso que es el mismo que se le hace al jamón, ¿no? Un jamón se madura, se cuelga a una determinada temperatura y a una determinada humedad, y entonces el jamón se va secando y se va haciendo carne, o sea, se va cocinando también, o se va haciendo, ¿no? Pues es el mismo proceso, pero no en un proceso tan largo como pueda tener un jamón, sino un jamón puede estar años, y una carne a lo mejor con 2 meses de afinamiento o maduración, pues llega en su momento perfecto, ¿no? para consumirla. Pero quizás habrá carnes que yo he ido probando diferentes, y claro, por ejemplo, si te encuentras igual con un chuletón de buey, de esos que pesan cada chuleta, yo que sé, 3 kilos, pues igual le hace falta, yo que sé, 2 Sí, o incluso 3 meses, pero en general, yo creo que al principio hubo gente que incluso hasta yo conozco a gente que hasta 6 meses ha tenido carnes madurando en la cámara, pero que quizás se van cogiendo, van cambiando sabores
y para el comedor de carne, igual le parece demasiado fuerte. O... Pues bueno, pues sí, están los gustos para todo, ¿no? Tampoco hay que pasarse con las maduraciones. Yo cuando llega a un punto de maduración extrema, yo prefiero comérmela sin pasar por... Y yo creo que a veces la hemos comido juntos. Sí. Sin pasar por las brasas. Sí, porque se queda un poco como un jamón. Claro, exactamente. Porque claro, es con frío seco, con lo que se madura bueno, la carne. En realidad la función de la maduración es darle un toque óptimo para consumirla. Entonces, si nos pasamos, pues no va a quedar bien. Y entonces, pero todas las carnes necesitan un punto de maduración. Si te acuerdas de algún episodio a lo mejor de tu vida que vas a un pueblo de la sierra y pelan un cordero y lo cuelgan 3 días fuera que se ore, o sea, eso es maduración, lo están madurando, porque está mejor, porque pierde esas hebras tensas y gana en sabor, gana en textura. Entonces, toda la carne hay que afinarla, hasta el pollo, por ejemplo, hasta el cerdo. O sea, si le das una cierta afinidad, si lo afinas, está mejor. Sí. Pero también te digo, tampoco hay que pasarse, claro. Y yo entiendo que se ha utilizado la maduración a veces de forma que no era correcta, ¿no? Por ejemplo, tú pones una carne en una nevera y la carne se te va a pudrir. Con el tiempo se te va a pudrir. Sí. En una cámara de maduración no, se te va a secar. Y luego, con lo que me decías respecto a las maduraciones extremas, tú puedes madurar 6 meses un chuletón de buey que va a estar estupendo. Ahora, lo que no puedes madurar es una chuleta. Tú cortas una chuleta, la metes en el madurador y a las 2 semanas ya está incomible, es una piedra. Ah, mío. O sea, secado se madura. Ahora, si el chuletón es así de gordo, pues se madura la parte de fuera, pero lo dentro sigue intacto, ¿no? Tú, por ejemplo, una chuleta típica de estas gallegas, rubia gallega o de las que son más conocidas, 1 kilo, ¿cuánto tiempo? Bueno, normalmente cuando se madura todo, No, se madura la pieza, ¿no? todo el chuletero entero. Todo entero. Todo entero. Sí. O sea, yo cuando compro una pieza de un chuletero, ya viene con su maduración. Entonces, por mucho tiempo que esté en mi madurador, lo que va a hacer es que no se estropee. Pero lo que va a hacer es secarse. Entonces, hay que darle salida cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, claro. O a no ser que quieras conseguir el efecto que antes hablamos, que era una maduración extrema. Sí. Y filetearla como si fuese un jamón, que tú lo has probado, que eso es espectacular. No, eso se queda buenísimo. O sea, la carne bueno, se convierte en cecina casi. Sí, exactamente, una cecina. Se convierte casi en una cecina, lo que pasa es que eso, la cecina también realmente lleva más tiempo. O sea, Bueno, la cecina es el claro ejemplo de lo que estamos hablando. Eso es. Es un trozo de carne antes era de burro, pues de vaca o pues madurada. Muy madurada. Sí. Bueno, y otro tema que más o menos yo siempre he tenido la sensación cuando voy al bocadito que veo siempre cosas nuevas, pero a la vez veo siempre cosas que me parece que también ya han estado. Entonces, yo creo que tenéis una fórmula especial, me da a mí, o sea, claro, está la tortilla de Marta que no puede faltar jamás, por supuesto, porque, bueno, por eso ya se ha hecho y la gente ya la llama la tortilla de Marta e incluso pues van expresamente a probarla y a comerla. Pero yo veo que es como una cocina que tiene muchos cambios y mucho movimiento y que se hace con la inspiración, digamos, del día a día, ¿no? Pues sí, pues sí. La verdad es que hay tanta variedad de cosas que a veces... Es que hay una carta siempre grande, luego aparte hay platos fuera de carta, o sea, y bueno, y eso además a la gente nos gusta. Pues todo, es una locura. Yo creo que el bocadito, por ejemplo, es un sitio infranquiciable, ¿no? O sea, no... Es un sitio que tienes que estar muy encima, que no se para de cocinar, que a las 7 de la mañana ya estamos cocinando y abrimos a las 12 y no se para de cocinar en todo el día.
Y ya te digo, y a lo mejor no es lo correcto, porque la tendencia actual es a simplificar, ¿no? Es a reducir la carta y sacarle más beneficio, ¿no? Porque cuando tienes una carta muy extensa tienes que tener muchísimos productos, y si no se venden, pues los tienes que tirar, y con lo cual son pérdidas, ¿no? Hombre, quizás lo puedes hacer porque vosotros tenéis mucho volumen de... Sí, pero realmente es y que... mesas que se doblan. Realmente es que incluso, o sea, nos hemos sentado el equipo muchas veces, bueno, vamos a ver, vamos a quitar cosas y vamos a añadir cosas nuevas. Pero es que cada vez que quitamos algo nos dan una bronca, o sea, te viene un cliente que te viene... O sea, yo creo que todo lo que tenemos se vende diariamente, todo. Sí, sí, sí. No hay ningún plato que digas, este plato no se vende. Bueno, es quizás eso, que entonces, acertar con los platos. Sí, bueno, que... es nuestro estilo, y ya te digo, no sé si será lo mejor, será lo peor, pero a nosotros nos funciona, nos ha funcionado siempre, y pues apostamos por ello y seguimos apostando, ¿no? Que sí, que tiene mucho trabajo, que no te deja descansar, que es un problema constante, ¿no? Y luego, claro, por una cocina pasa mucha gente. Hay quien lo hace mejor, hay quien lo hace peor, y tienes que estar muy pendiente para mantener diariamente un estándar de lo que quieres dar, ¿no? Y luego ser muy creativo, o sea, porque también, y eso yo creo que eso sí tiene que ser una cosa tuya y de Marta, o sea, porque yo conozco multitud de restaurantes y multitud de ofertas de restauración, y a veces me quedo sorprendido más bien, porque veo o cartas que no acaban de ser excesivamente atractivas, que no acaban igual de cuajar bien los platos, o no... En cambio yo veo que yo creo que la creatividad, el estar pensando continuamente en diferentes formas de hacer lo que ya tienes, y de incluso darle otras salidas a productos básicos, y hacer platos nuevos, eso también yo creo que sí es muy importante, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, Marta siempre está pensando a ver qué va a hacer. También tenemos la colaboración de nuestros empleados. Si entra uno que es italiano, pues te hace algún plato típico de su tierra, o siempre digo, oye, vamos a probar, ¿no? Vamos a hacer. Pero bueno, pero al final es que el cliente del bocadito viene con las ideas muy claras, demasiado claras. Viene por lo que viene. Sí. Sabe que quiere un pincho de tortilla, y luego se va a comer un chuletón, y luego se va a comer un arroz de carabineros, y es que tiene las ideas claras, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil, oye, pues prueba esto, que hacer. Ayer, por ejemplo, estábamos haciendo unos carpachos de gambón que estaban estupendos, estilo tailandés. Ay, qué rico. Y bueno, pero cuesta, ¿no? Pero al final tienes que decir, oye, joder, pruébalo. Y luego se alegran, pero claro, las ideas como que son muy claras, ¿no? No es un sitio que, a pesar de que tiene demasiado extensa la carta, o la propuesta que tenemos es demasiado extensa, no la carta, sí que es verdad que los clientes vienen sabiendo lo que van a tomar, lo que van a comer. Oye, y la hostelería, cambiando un poco el tercio, porque cada vez yo creo que empieza a ser preocupante un poco, hasta en cierta medida, el tema que hay de un poco la desafección de la gente joven, sobre todo, y de la hostelería, que como que parece que la hostelería ya no quiere la gente involucrarse, pues quizás por los horarios o por el laboralmente, tiempo. ¿refieres laboralmente? Sí, laboralmente, ¿no? Y yo hablo con cantidad de empresarios, y esto está cada vez más presente, ¿eh? O sea, y además para los empresarios en general es un hándicap que no saben en este momento muchos ni cómo atajarlo, porque claro, igual el que tiene una cafetería y él y la familia pues lo sacan adelante, pero claro, cuando tienes un restaurante que funcione bien, o varios restaurantes, sí, pues bueno, pues parece que es un problema. Pues este es un problema grande, y es un problema que nos desgasta mucho.
a los empresarios del sector, ¿no? A los hosteleros. Nos desgasta mucho, porque tiene razón, es que no hay, la gente, y es comprensible también que un chico joven pues tenga otras metas o tenga, no sé, o piense, aquí muy sacrificado, es que es un oficio muy sacrificado, ¿no? Sí, pero para todos, ¿no? vivimos del turismo y el turismo, y justamente Sí, sí. ahora la gastronomía, Sí. Luego en es verdad, estos últimos 8 o 10 años, ha pegado un cambio en Canarias abismal, ¿no? Sí, luego sí, sí. Luego es verdad porque hay trabajo, en la isla hay trabajo. Sí. O sea, viene un cocinero de fuera y en el mismo día se van a trabajar, ¿no? Cosa que no ocurre en otros lados. Pero tenemos el gran problema de dónde me quedo. O sea, no hay apartamentos disponibles, no hay, no sé. Claro, es que otro hándicap importante es ese, claro. Claro, y todo esto hace, entre todo hace, que falte personal. Luego también es más cómodo a veces, pues, tener una paga o... No quiero entrar en el tema Sí, ese, sí. que parece que ya huele, pero bueno, entre una cosa y otra, un poquito de aquí, un poquito de allí, hace que no haya personal. Y que, bueno, y la verdad es que, gracias a Dios, también las mejoras del trabajador han ido a mejor. O sea, Sí, sí, sí. porque como no hay... Antiguamente yo me acuerdo que, oye, se libraba un solo día, se hacían horas. Siempre se ha dicho, en la hostelería sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo Sí, sales, ¿no? antiguamente sí, Eso, ¿no? eso se terminó. Sí, O sea, eso se terminó. No puedes tener una persona o sin asegurar, o no, sí. como antiguamente, ¿no? Sí, yo creo que eran No, prácticas eso- que eso- hoy en eso- día... Eso ya no existe. Eso ya Hoy no en día, pero claro, es que hoy en día yo creo que más o menos los sueldos han subido también en hostelería, el respeto de los 2 días libres, de tener, o sea, yo creo Pero al final esto de la ley de la oferta y la demanda. eso es. O sea, como hay más demanda que oferta, pues claro, pues tienes que amoldarte. Y me parece bien, ¿eh? O sea, me parece que el derecho de los trabajadores está bien y me parece bien que todo el mundo tiene que tener un sueldo justo y tener una serie de réditos. Sí, ¿no? Y también, oye, pues tener un tiempo para dedicarle también a la familia, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo hoy en día, yo he conocido esas épocas y Sí. de las que hablas, y realmente algunas veces era un auténtico abuso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que como todo, pues la evolución que ha dado la gastronomía, que ha dado la restauración, pues ha venido acompañada también pues de mejores condiciones, Sí, sí, tanto sí. laborales como salariales y conciliación, familia, en fin, bueno, vamos a ver si quizás probablemente ahora una de las cosas que agraven más este problema pueda ser la falta de vivienda. Sí, 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 por supuesto. Yo tengo mucha gente que me ha llamado, que quiere venir, pero yo digo, espérate, porque no te puedes venir así por venir, tienes que venirte con un sitio donde dormir o donde vivir, ¿no? Ojalá tuviera yo muchos apartamentos para, Pues sí, para sí, todos es los verdad, pero- es verdad, pero bueno, vamos a ver, que viene el verano y dicen que viene fuerte, cañero. que viene duro. Viene duro, ¿eh? Así que hay que ponerse las pilas y remangarse bien, ¿eh? Bueno, pues Juan Domínguez, Muchas gracias. muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado tan vosotros. bueno. Gracias, Y a todos. nada, que vaya muy bien y este verano pues nos seguiremos viendo. Eso espero, eso espero. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí hoy nuestro programa. Yo creo que, como siempre, pues intentamos entretenerles y darles diferentes visiones de todo lo que es el ámbito enogastroturístico. Bueno, pues que pasen un estupendo fin de semana. Parece que más o menos el tiempo también ya empieza a acompañar, han subido un poquito las temperaturas, así que, bueno, pues también ya apetecerá ya en junio ir un poquito a la playa. Que pasen un estupendo fin de semana.
Programa patrocinado por Turismo Lanzarote.